Aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio de este podcast que estoy haciendo junto a Alexandra Son, que Hola. Alexandra y Clara. Saluda, Clara. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo que, bueno, nos los han solicitado y a todas las personas que están en nutrición, que es los niños y la alimentación. Les recapitulo, Alexandra es nutrióloga, coach en psicología de la alimentación y salud holística. Clara es coach de salud cuerpo-mente, terapeuta de ejercicios correctivos, instructora de yoga y creadora del sistema de terapia somática. Y Adriana Sangarini, mi persona, que es coach de salud holística y psicología de la alimentación y consejera en biodescodificación. Bienvenidas, colegas, de nuevo. Vamos a tener otro tema súper interesante para conversar y compartir con toda la audiencia. Así que bueno, comencemos, hablamos del tema, un tema tan solicitado como son los niños y que deben comer, porque es tan difícil, o la gente siempre dice, los papás dicen, es que ellos no comen nada, no quieren comer sano, y siempre andan con ese tema. Así que bueno, estoy súper feliz que voy a conversar con ustedes dos para que me hablen su experiencia y de lo que me puedan aportar sobre este tema. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Bueno, es definitivamente como tú dices, una pregunta que siempre recibimos porque, bueno, primero que nada se tiene que hacer todos los días, varias veces al día. Y también lo que hablábamos el episodio pasado de cómo hay tanta información por todas partes. Y además, como padres tenemos la responsabilidad de alimentar a nuestros hijos y no siempre es muy claro exacto qué debemos alimentarlos. Así es. Así es, sí, eso es un tema, sobre todo porque, bueno, desde mi punto de vista yo siempre les comento que creo yo, porque yo no tengo hijos, pero obviamente tengo clientes que tienen hijos, la gran mayoría, y yo me he dado cuenta que por lo menos en el caso de mis amigas, tuve una vez un niño que comía de todo, comía sushi, comía todos los vegetales, todas las frutas a una edad muy temprana y yo le pregunté a ella, ¿y cómo haces? Ella me dijo, nada, yo desde que él empezó a comer, yo le empecé a dar todo lo que se come en la casa. Y o sea, yo le daba como la libertad de que de repente si íbamos a fiestas, él comía, pero llegaba un momento que él lo rechazaba y a mí eso me llamó mucho la atención porque uno de los temas más discutidos cuando estamos en cualquier programa de salud es que no, los padres siempre le dan de comer sano a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en líneas generales? ¿Cómo ayudar a los padres o cómo hacer para que los niños tengan esa decisión natural o no sé qué recomiendan? Porque es día a día, como dicen ustedes, ¿no? Es lidiar día a día. Bueno, y también es dar el ejemplo, ¿no? Es difícil que los niños coman algo que nosotros no comemos o no le ofrecemos. Y muchas veces empieza ahí. El ejemplo que tú diste, Adriana, me imagino que esta persona también comía de todo y se lo ofrecía a su hijo y no le ofrecía las cosas del menú de niños. Así es, así es. Es algo, a mí me llamó mucho la atención porque fue la primera vez que tuve un caso así, ¿no? De alguien que tú decías, pero como el niño tenía como 4 o 5 años y ya comía de todo. O sea, yo me impacté cuando lo vi comiendo, ¿no? Y ese es un tema muy preguntado, ¿no? O sea, muy preguntado siempre con los niños, ¿no? Eh, ¿Hay alguna diferencia de cómo deben comer los niños con los adultos? ¿O por qué los padres siempre dicen que tienen que hacer 2 menús, hablando de los menús? ¿Es algo impuesto, creen ustedes? ¿O es algo que la sociedad nos está llevando y los niños no tienen opción? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero que nada, sí, obviamente es a lo que exponemos a los niños, obviamente el ofrecerles de todo y el no hacerles un menú especial, porque obviamente es más fácil para las papilas gustativas los sabores simples o los sabores más dulces o los sabores más refinados. Pero si los exponemos a alimentos que son más, digamos, más integrales, desde el principio es mucho más fácil que les gusten después. Pero sí quiero aclarar que sí muchas veces hay niños que tienen ciertas personalidades o ciertos retos en sus sensibilidades, etcétera,
por los que no comen como puede comer este niño que mencionas, como... Sí, un niño que come, ¿me entiendes? Todo. Sí, entonces, por parte, sí, obviamente es muchísimo parte del trabajo de los papás, pero por otra parte también es entender la personalidad del niño y tampoco nos podemos sentir 100% responsables de si al niño no le gustan más cosas o si no le gusta experimentar, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer. Y hay una nutrióloga muy conocida en Estados Unidos que se llama Ellen Satter, y lo que ella dice que debe haber una división de las responsabilidades para alimentarse en familia. Entonces dice que la responsabilidad de los padres es básicamente el qué se va a comer, qué van a ofrecer de comer y las horas. ¿Ok? Entonces ellos tienen que proveer el alimento y se dice, ahorita es la hora de la comida, ahorita te sientas y comes. Ahorita es la hora del refrigerio o de como el snack, como le llamamos también. Y entonces ahorita te sientas y lo comes. Y los niños son los que van a decidir, tú les pones la comida y los niños van a decidir cuánto van a comer y exacto de todas las opciones que estás ofreciendo, qué es lo que van a escoger de ahí. Entonces tú los dejas que tengan esa responsabilidad también. Tratas de preparar cosas que pueden ser cosas innovadoras, obviamente no cosas siempre complicadas, y también ofreces algo que sabes que ya les gustan, como algo más conservador, digamos. Wow, pero entonces ya va, ¿qué pasa con los niños que de repente dicen a la hora al mediodía, a la hora que van a comer, o la cena, vamos a poner la cena, que quizás es lo más común que todos se consiga la familia, y diga que no tiene hambre y no quiere comer? ¿Debe el padre esperar a darle de comer más tarde? Porque siempre le da como la culpabilidad, o simplemente es que asume la responsabilidad que esa es la hora de la comida y ya. Sí, los papás deciden cuándo. Los niños deciden qué y cuánto. Ok, entonces tú pones tus horas, vamos a poner en la mañana, Sí. esta es la hora del desayuno, esta es la hora del almuerzo y la hora de la cena y las meriendas, eso sí lo tienen que poner. A mí de niña, de hecho, teniendo recuerdos, nosotros nos daban merienda siempre, siempre, o sea, no en el colegio, pero cuando regresábamos en la tarde mi mamá nos daba siempre merienda y teníamos la Coca-Cola prohibida. Nada más podíamos tomar la Coca-Cola una vez a la semana y eran los domingos, y tenía la libertad de cuando iba a fiestas de tomarla. O sea, más nada, pero no las compraban en la casa. Eso es algo bien curioso, ¿no? De antes, como decíamos, de antes se enseñaba eso, ¿no? Qué interesante. Entonces, recomienda que se cumplan las horas, de que los niños cumplan también esas horas, y que los padres les den las opciones, por supuesto, acordes, ¿no? No, o sea, que uno sepa que están en el proceso de conocer la comida poco a poco. ¿Y las cantidades? Los niños deciden cuándo ya están satisfechos y es difícil, es muy difícil para los papás verlos tan poquito, ¿cómo no vas a crecer? No vas a esto, no te voy a dar postre. No, tenemos que dejarlos. Nuestro trabajo es saber qué es lo que estamos sirviendo y servir la mejor calidad de alimentos que podamos. Y lo más balanceado, porque o sea, supongo claro, también. Claro, no, esa es nuestra responsabilidad, el hacer un menú que sea nutritivo y ponerlo en la mesa. Claro. Wow, Clara, ¿qué comentas? Cuéntanos qué nos dices al respecto. Y eso es lo que comenté anteriormente, ¿no? Es la exposición a diferentes comidas, ¿verdad? Darles la oportunidad a los niños de ver diferentes cosas y probar diferentes cosas y no obligarlos, porque nos ponemos en el mismo lugar de los niños y capaz tampoco no queremos comer algo que nos forcen a comer, ¿verdad? Sí, de verdad que sí. Así es como uno también va agarrando después las fobias a la comida, ¿no? Cuando en un futuro, cuando empiezan a obligarte a que debes comer esto, debes. En mi caso fue wow, pero, no, lo sé cómo se dice en Venezuela, que se llaman vainitas, pero no se dice así en los otros países. Eso sí fue algo interesante. Bueno, el caso son como los guisantes, es la palabra. Los guisantes resulta que
una vez estuve en un viaje con una tía y en todo el viaje, yo no sé si es que estábamos cerca de donde se daban los guisantes, era mañana, tarde y noche guisantes, y ya yo no podía comer un guisante más. Y yo me asocio ese momento única y exclusivamente por la cantidad de guisantes. Hoy en día lo como, pero después de un proceso de sanación, literalmente, porque era como la sensación de ahogo lo que me daba, ¿no? Qué importante es también, ¿no? Como no obligar, porque eso puede generar, eso queda para toda la vida. Y sabes que también es la experiencia que tiene uno al comer. La experiencia al sentarse en la mesa debe ser placentera, debe ser un momento en que la familia comenta lo que le pasó en el día, platican. Es un momento para relacionarnos como familia, no es un momento para estar peleando y discutiendo, porque se vuelve entonces el niño, no, yo no quiero comer, y la mamá o el papá, tienes que comer, y entonces se vuelve toda una pelea en vez de ser una sesión familiar. Sí, eso es bien importante. Y tratar de que los padres cuando lleguen hagan como un ritual de la mesa, o sea, el respeto de la cena, ¿no? Tienes que sentarte, vamos a conversar, no es que primero come tú y después comen los demás, eso pasará en momentos, porque hay momentos Sí, en que a estás veces invitado no. y sí tendrás a los niños con eso, ¿no? O sea, que coman ellos primero que coman entre los niños y ellos compartan entre ellos. Pero bueno, siento que una de las cosas que yo he sentido que más a la gente le ha costado, a los padres particularmente, que es lo que más me comentan, es, número uno, el azúcar, ¿ok? Cómo controlar el azúcar y bueno, y desde un punto de vista psicológico es difícil porque, a ver qué opinan ustedes, porque ¿qué hacen los padres? ¿Sacaste buena nota? Te voy a dar un helado. ¿No? Todo tiene que ver de alguna u otra forma, la recompensa siempre tiene que ver con algo que sea azucarado. Obviamente, por el confort que te da, ¿no? O sea, todo eso. Pero eso tiene que quedar grabado en nuestro sistema nervioso. Y eso es como una llamada de atención que yo siento que hay que hacer. O sea, no podemos recompensar siempre con azúcar, ¿no? Creo yo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se podría hacer o cómo se podría buscar? Porque eso yo veo que le pasa a todos los padres. Todos los padres siempre recompensan a los niños, si no es con un helado, es con una torta, o si lo hicieron mal, después la única forma, como dices tú, si te lo comes todo, te doy helado, o te doy lo que sea. ¿Cómo pueden los padres manejar realísticamente eso? Bueno, no sé si Clara quiere agregar algo. Bueno, Si no. yo lo que me llama la atención es esta idea de la compensación con azúcar. Obviamente a todos nos gusta el azúcar y creo que es muy, muy importante no hacerlo algo tan malo, ¿verdad? Hay formas de comer azúcar que son muy sanos y que nos dan mucha nutrición. Entonces, yo creo que es como encontrar una forma de entrar a los niños donde no estamos haciendo, no puedes comer azúcar, nunca vas a comer azúcar, y lo haces como algo tan cotidiano que después el momento que el niño puede, se va a atascar de azúcar. Y eso tampoco es la idea. En mi experiencia con mi hija, aquí hay azúcar en la casa y ella come azúcar, pero no lo hago como un premio, lo hago como, ¿quieres comer? Bueno, cómetelo, pero ya sabes que si comes mucho no vas a poder ir al baño, si comes mucho no te vas a sentir bien, y hago el esfuerzo de que ella se conecte con su cuerpo y que entienda que no tiene mucho valor nutritivo eso, y que mejor es comerlo poquito y tomar mejores decisiones para ella, ¿no? Que ella tome esa decisión. Wow, pero pueden, o sea, ¿cómo hacen como por ejemplo cuando salen a un sitio y no sé cuál será así como un sitio tentador, que vas caminando en un mall de repente y ves esas tiendas de puro dulce, con todos esos colores que están tan bien planificados como para que ellos salgan corriendo Sí. y se queden allí cómo podría ser el padre, porque yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? De que tampoco podemos demonizar, ¿no? Totalmente todo lo que hay, porque hay una realidad, ¿no? O sea, no puedes salir de repente y decir, me voy a la montaña donde yo voy a sembrar para que mi hijo vea nada más eso, porque es como aislarte, ¿no? Y tampoco es la idea, ¿no? Sí, y Eh, perdón. es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo educan al niño como para que también tenga
tome conciencia, como Clara, yo vi a tu hija cuando decía esto es sano, esto no es sano, o sea, tú vas poco a poco, progresivamente, enseñándole a que ella, por capas, porque es una niña, vaya entendiendo, o sea, vaya haciendo como las conexiones, ¿no? Ujú, ujú. Mucha paciencia creo que tienen que tener los padres, mucha paciencia, mucha. Sí, No. es paciencia y bueno, ahorita les voy a contar una cosa que me pasó, que un día sí, porque sí es una cosa a la que estamos muy sujetos todo el tiempo. Y por ejemplo, yo lo veo, tengo una niña y un niño, y mi hijo es como mucho más, tiene como una sensibilidad mucho más fuerte al azúcar. Sí, es así, se ve luego cómo está buscando como todos los químicos, Lee los ingredientes. no, bueno, ahorita ya, porque eso sí le enseñé, porque no había manera de explicarle cómo eso le hace daño. Y sí les enseñé una vez, se dieron una aburrida enorme, pero sí les sirvió la película Fed Up, es un documental, y entonces habla de cuál es la cantidad de azúcar que el cuerpo puede procesar. Y sí se le quedó muy grabado, no que el azúcar es mala, sino que, por ejemplo, el cuerpo puede procesar bien hasta 25 gramos de azúcar al día. Eso el cuerpo se las arregla bien. Pero más allá de eso, ya puede ser ciertamente nocivo en algún momento. Entonces, yo sí lo hago. Le digo, pues dice, ¿puedo esto? Le dije, tú lee cuánto azúcar tiene y tú decides. Entonces, así es la única manera que él solito, porque luego de la escuela, no sé qué, les dieron unos dulces y llega así con una bolsa enorme de dulces. Y cuando le dice, ¿puedo? Le dije, tú decides. Y entonces así ha ido decidiendo. Y sí come los dulces, pero no todos en una sentada, no todos a la vez. Él solito se está dando cuenta y ya lo he visto decir, no, ya comí mucho azúcar, esto ya no. Él solito. De verdad. Porque cuando yo le digo, se vuelve, es una pelea. Él se siente restringido. Pero eso sí le di como a él la información para que él tome sus propias decisiones en ese aspecto. Y hasta una vez estaba con un amigo y lo oí, como le dije, le dijo al amigo, no, ya no comas más, no sabes cuánta azúcar tiene. Entonces, eso sí le pasó. Es básicamente ahora sí que no hay una fórmula exacta para decirle a cada quien qué tiene que hacer, pero es por lo mismo que digo que tenemos que también entender la personalidad de nuestros hijos y qué les llega. Por ejemplo, a mi hijo, la cantidad, el número, se le quedó, fue algo que él entendió muy bien. Y es algo más concreto, a decirle, come balanceado, ¿no? Porque, ¿qué es eso? Y, bueno, Sí, nada más les para voy quedar a... y que, o sea, sí, o sea, le tengo que poner los macronutrientes adecuados cuando tengo que comer, es sí, más difícil. Es verdad, sí, es ser como más concreto. sí. Además que inconscientemente los niños, ellos entienden todo, o sea, todo lo que tú le dices es verdad. O sea, si tú le dices, tú no tienes que comer porque los niños de África se están muriendo, ellos se lo creen. O sea, no es Sí, que, ay, no, eso no es así, mamá, no, literalmente se lo creen. claro. Entonces hay que tener como mucha cautela, siento yo, ¿no? Como mucha cautela con lo que se le va a decir, porque es que con eso yo creo que estamos ahorrando futuras adicciones y futuras compulsiones y futuros problemas de alimentación, ¿no? Como que tener mucha conciencia también sobre eso. Y ahora, otra pregunta. ¿Y cómo recomiendan ustedes? Porque otro tema que también se repite mucho es con los vegetales y las verduras. ¿Cómo van introduciéndole eso a los niños poco a poco? Pues sirviéndolos. Volviendo a lo mismo, es nuestra responsabilidad servirlos. Los niños tienen tendencia, no todos, pero la mayoría les gustan más, por ejemplo, los vegetales crudos, porque son más crujientes, no todos, obviamente, tienes que ir probando, y les gustan las cosas separadas, no les gusta así como todo mezclado. Le gusta el apio en un lugar, los pimientos en otro lugar, no ensaladas. Entonces, pero es ir sirviendo las cosas, en vez de decir, te tienes que comer tus verduras, sírvelos, los sirves. Cuando tengan hambre y los ven ahí y no hay también, y no se dan cuenta que es o eso o las galletas, no es primero te comes esto, eso es lo que hay ahorita y después ya veremos. Claro, lo vas haciendo como por partes
O sea, de lo que primero, de lo que consideramos que debe ser lo más importante, pues. Ujú. O sea, qué interesante eso, porque yo conozco gente que sí les da los batidos a sus hijos también, inclusive verdes, Sí, ¿no? si se los toman, excelente. Sí, claro, no lo vas a hacer, siento yo, si a un adulto le cuesta normalmente empezar con los jugos verdes, verdes, todos verdes, sin fruta, ir poco a poco, ¿no? Pero si le puedes poner manzana, o sea, la manzana siempre va a gustarle, pera, Claro. con apio, ¿no? O sea, que vayas mezclando, inclusive hasta la remolacha, Sí, betabel, sí, hay sí. que poder decirlo en todos los idiomas. Sí, Este, entonces es como ir probando también eso, porque también está lo dulce allí, si se pone de zanahoria o naranja, claro. pero siempre poner algo verde. Y eso, yo he visto personas que siempre, que están en este medio, que se preocupan porque sus hijos tomen jugo verde y lo toman. Y ya, el niño qué, el niño en vez de recibir una Coca-Cola le está sirviendo un jugo verde, él se lo va a tomar. Es, Claro. es como lo que... Adem- Nada más que no le puedes ofrecer el jugo verde y tú tomarte la Coca-Cola enfrente de él. O irte, o a escondidas inclusive. Esa es la diferencia y es lo que dice Clara, ¿no? Que el ejemplo es más importante. Y una cosa más también que, bueno, en mi experiencia, tanto trabajando con niños como con mis propios hijos, cuando tú cocinas con los niños o les pides que te ayuden en la cocina, aunque sea a lavar, a, a partir, a lo que sea, los metes a la cocina y ellos tienen contacto con la comida, es los chances de que vaya a comer esos vegetales o esa fruta o la comida que sea, no hay comparación. Sí, exacto. Sí, los expone, ¿verdad? En la Sí. preparación, cuando tocan y huelen, ya es como otro compromiso. Y es una muy buena forma de hacerlos como ponerse en contacto, ¿verdad? Con el Sí. alimento. Bueno, pero es que volvemos a lo que estábamos hablando en el episodio pasado, es volver a la cocina y también si puedes incluir a tu familia mejor. Como a uno decía, mi abuela está cocinando y uno veía y uno compartía y uno crecía con ese concepto, ¿no? Pero sí, de verdad, aunque sea si tiene la mamá una persona que le ayuda, porque aquí estamos hablando de diferentes países, que de vez en cuando, porque tiene que hacerse aunque sea una cena o algo durante la semana, que incluya al niño. Cuando nosotros estuvimos estudiando el coach de salud holístico, me acuerdo que daban ejemplos de los niños que les preguntaban de dónde venía la leche y ellos decían del supermercado, ¿no? Habían como perdido hasta la conexión de dónde realmente venía, ¿no? Sí. Y ciertamente creo que la solución es estando dentro de la cocina, porque yo crecí ayudando, no les puedo decir que a mi mamá, porque mi mamá no era muy de la cocina, pero sí entraba a la cocina y la persona que cocinaba, entraba y ella te involucraban de alguna otra forma. Y uno decía, ay, qué rico, y ya uno más o menos sabía. Pero las cosas están ocurriendo ahorita todo tan rápido, inclusive para los niños, que sí, ese es el mejor consejo que podemos seguir dando nosotros y es volver a la cocina. Volver Sí, a la comer en casa. Sí. Y comer en Uh-huh. casa, sí. O inclusive educar también si te toca salir. Uf, no sé cómo es, por lo menos tú, Clara, que estás en Panamá, y tú, Ale, que estás en Nueva York, cómo hacen con los colegios, por lo menos cuando tienen que comer en el colegio. Bueno, Ay, en el caso de mi hija, normalmente ella lleva almuerzo, pero también estoy experimentando. Cuando nos sentamos, nos mandan el menú del colegio una vez a la semana y les dejo que ella escoja un día que sea algo que le guste comer. Y gratamente ella ha escogido los días que sirven pescado con puré. Así que en vez de lo que normalmente se come arroz con pollo o algo con mucho almidón. Así que eso ha sido mi experiencia. Pero ya mi hija tiene varios años de vivir conmigo, ¿no? Y tener ciertas tendencias. Pero sí, es un caso. Y lo que me han contado los maestros de su escuela es que muchas personas, me imagino, porque también están en el estrés de vivir en una vida muy ajetreada,
mandan mucho empaquetado. Entonces, los niños que están comiendo de lo que vienen de la casa, es mucho que viene ya galletitas de las peores que podemos pensar, de Oreos y eso. Entonces, es como también llegarle a los papás, ¿no? Que tenemos que hacer un esfuerzo para, ok, galletas, perfecto, pero hay que cocinarlas en casa y eso se mandan. Sí. No, para mí es un asunto muy complicado. No quiero, eso es conflictivo. He tratado de intervenir, pero es un poco difícil. Y de hecho, una vez un compañero le preguntó a mi hija, ¿por qué tu mamá te manda estos snacks tan raros? Pero ella ya está acostumbrada. Entonces digo, ¿por qué? Y le dije, la próxima vez le contestas porque mi mamá me quiere. Eso es cierto, seguro. Bueno, porque es que en realidad la comida es amor, ¿no? O sea, ahí se recordará, y bueno, yo siempre lo digo en los programas Detox, ¿cuál fue la primera comida que recibimos en nuestra vida? Fue la leche materna. Claro. Y eso es automáticamente para nosotros lo relacionamos con amor. Y no solamente eso, es azúcar. O sea, lo que Claro. estamos recibiendo es azúcar. El azúcar es importante en nivel como, Ale, tengo que agradecerte lo de, por cierto, lo de la miel antes de dormir, porque de verdad, a mí por lo menos me ha caído muy bien, ¿no? Y si es de verdad, hay que alimentar con glucosa a nuestro cerebro, ¿no? Y es bien importante. Creo que eso es lo que uno tiene que hacer también con los niños, ¿no? Porque ciertamente, bueno, yo la otra vez vi un documental que decía que el azúcar como tal, no era como lo que generaba tanta adicción, porque cuando nosotros nos da un antojo de dulce, no agarramos el azúcar y no los comemos como tal? O sea, ¿qué te puedes comer? 5 o 6 cucharadas, y yo creo que es demasiado, ¿verdad? O sea, llega un momento que uno lo repugnaría. Es como la mezcla del azúcar con la grasa, que es lo que genera la adicción. Lea, es fácil. Torta, helado, es lo que te puedes comer entero, ¿no? Creo que el mismo cuerpo, cuando es menos procesado, el mismo cuerpo te lo debe rechazar, ¿no? Pero es lo que estábamos hablando antes, volver otra vez al origen, volver a volver a consumir lo menos, ay Dios, lo menos, ya va, perdonen que me entró una llamada aquí. Entonces, bueno, es tratar de comer lo menos procesado. Pero bueno, nos quedan 10 minutos. Creo que este tema podemos, o sea, hablar muchas cosas, cómo darle los consejos más a los padres, con lo que dijeron ya en general es importante. Vamos a esperar a ver qué nos comenta la gente que quieren preguntar para ahondar sobre esto, porque sí hay que educar a los padres y saber que sí se puede. Porque eso es parte de lo que siempre me dicen, es que yo no puedo hacer, por lo menos hasta los padres se ponen excusas de que no pueden comer sanos porque no pueden estarle cocinando a los hijos diferente que lo de ellos, ¿no? Entonces, eso es como bien importante aclarar esa situación, ¿no? De cómo podemos hacer para ayudarlo y aportarlo, y es parte del proceso de todo esto. Lo que nosotros queremos es darles información desde la cotidianidad, no siendo perfectas, sino siendo humanas como somos, enseñándoles que también nosotros nos podemos equivocar, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo quieren cerrar? ¿Qué consejo le dan a los padres en líneas generales con sus niños? Bueno, lo que a mí me ha ayudado mucho con mi hija y con otros niños es que los niños se pongan en contacto con su propio cuerpo, ¿no? Que se den cuenta cómo se sienten cuando comen X cosa y se den cuenta también cómo van al baño. Porque cuando van conectando todo eso y se dan cuenta que, wow, si no como fibra, si no como vegetales, no puedo ir al baño. Y eso es una pista que nos va a ayudar toda la vida si tenemos esa conciencia de lo que cómo nos afecta nuestra alimentación. Muy bien, gracias Clara. ¿Y tú, Ale, cómo quieres terminar? Bueno, a mí me gustaría también recomendar, porque estábamos hablando, por ejemplo, de dar premios o de dar, etcétera, con comida. Tenemos que entender que cuando es una experiencia en la que la comida viene incluida, es muy diferente a nada más dar una comida. O sea, por ejemplo, te doy un dulce, toma. O vamos a salir todos en familia a tomar un helado, es diferente de comprar el helado y comértelo digamos, en el recipiente, viendo televisión y no dirigiéndote la palabra. Entonces, sí siento que
que es importante, en vez de demonizar ciertos alimentos o decir eso, es nada más entender que lo que hace que una comida, que un alimento sea, bueno, pues que ofrezca como un abrazo, digamos, es la experiencia, no nada más el alimento en sí. Bien, sí, es bien importante. Eso también con los adultos. O sea, aquí estamos Exactamente. hablando de todo. O sea, eso es bien importante. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por sus aportes, que siempre son para mí maravillosos. Y bueno, y obviamente dentro de 15 días volvemos a grabar otro super episodio. Les recuerdo, habló con nosotros Alexandra Son, que es la creadora de la Estrella de la Salud, donde se enfoca más que todo en trabajar con sus clientes, como es la dieta, el movimiento, el sueño, sus relaciones, el placer, la relajación. ¿Qué más quieren? O sea, y así los ayuda a mejorar su salud física y emocional, que es bien importante el entorno de lo que tienes en tu vida para conseguir ese bienestar tan buscado. ¿Okay? Clara, mi querida Clara, es coach de salud, como les dije, especialista en salud cuerpo-mente, hace unos ejercicios correctivos que ni les cuento, o sea, y además que te ayuda a conectar esas emociones con tu cuerpo y a descubrirlo para conseguir la integración. Acuérdense que el cuerpo es el que nos dice todo y tenemos que aprenderlo a escuchar para que podamos conseguir también ese balance. No podemos estar divorciados de las emociones del cuerpo. Es importante estar todo unido. Y en mi caso, yo, Adriana Zangarini, fundadora de Nutrición Mente Cuerpo, que bueno, que también apoya a todas las personas a mejorar su relación con la comida y bueno, y que descubran sus pensamientos, emociones y creencias, cómo puede ayudarte a eso o cómo puede afectar eso en las decisiones. Recuerda que nosotros trabajamos aquí la parte integral también, cómo te sientes, cómo estás, cómo son tus pensamientos, cuáles son tus creencias y cómo eso puede impactar en tu vida. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, ahorita dentro de 15 días, perdón, ahorita les voy a poner la página web de cada una de nosotros y siempre estamos dispuestas a responderles todas sus inquietudes. Y escríbanos aquí y díganos cuáles son los temas que quisieran, porque nosotros simplemente fluimos y le damos la información de lo que tanto hemos estudiado para compartir, porque es importante, con tanta confusión que hay ahorita, que sepan que es más sencillo de lo que se cree. Lo que pasa es que, bueno, es parte del marketing, pero yo a veces siento que es también como un poco para desconectarnos un poquito de nosotros mismos y tenemos que volvernos a conectar a la vida. Entonces estamos en eso. Esos son temas que hablaremos aquí también. Muchísimas gracias a usted. Me encanta siempre hablar con ustedes, Clara y Alex. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Y Alejandra. Así que bueno, un besote y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.